Volvemos en Juibar y estamos con nuestro querido amigo Fer Berkovich, que estamos muy contentos de este año de verlo una vez al mes, que viene todo machucado. ¿Es así el contrato ya una vez al mes? Quemé, boludo. Sí, ¿qué pasó? pero ¿qué pasó? No, cocinando de torpe. Tiré una sartén de a pollo a la sartén y Sí. me salpicó. Sí, Pero una gallina viva, metiste adentro. sí, con agua. Es un desastre. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿Ustedes? impecable. Hola, Fer. ¿Cómo andan? Hola, Fer. Hoy están todos. Hoy estamos todos. Sí. La otra vez que te faltaba él. Sí. Hace Se rato no siente, había. cuando no está él es como un vacío más grande, porque él tiene fotos, hace cosas, se vacío mueve. Sí, emocional. se mueve, como que llena el espacio. Como de llena el todo. espacio todo ¿Me vacío. estás no diciendo, hace nada, ¿me estás pero diciendo es como- gordo o que lleva uno en el espacio? No, es como, no Ah. hace falta eso, llenar el espacio significa llenar el espacio. Claro. Está clarísimo lo que Ok, dijimos. gracias. Qué sensible. Qué sensible. Qué mañana, chicos. Nos despertamos raros hoy. Es la lluvia, me pone melancólico. Vení. Fer, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la ciudad, de las ciudades. Bien. Perdón, sí, siempre hago lo mismo con el micrófono. Y de cómo se expanden. Hay un estudio reciente de CIPEC. CIPEC es una ONG, para los que no lo conocen, que se dedica a recomendar políticas públicas sobre distintas áreas. Y tiene un programa, entre muchos otros, que es el programa de ciudades, que desarrolló este estudio, que es básicamente mirar en base a imágenes de Google Earth, en distintos momentos, cómo se van expandiendo los 33, lo que se llaman aglomerados urbanos en Argentina. Sí. Argentina está compuesto por, se dice que más o menos el 90% de la población en Argentina es urbana, que vive en estos aglomerados urbanos. Y hay 33 aglomerados. Hay 33 aglomerados urbanos. En realidad varía un poco según cómo lo tomes. Por ejemplo, el INDEC toma 32 porque engloba Ushuaia y Río Grande en un solo aglomerado. Entonces, Pero Casi básicamente son las ciudades las principales ciudades de cada provincia. y Buenos Exacto. Aires supongo que tiene más de una. exactamente, sí. Buenos Aires tiene, no sé, el AMBA principalmente, que comprende Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también, no Mar sé, del Mar del Plata. Plata, La Claro. Plata, bueno, un montón Bahía de... Blanca. Bahía Blanca, exacto. Después hay otros aglomerados urbanos que son más de una ciudad, o sea, Neuquén Plotier, por ejemplo, es un aglomerado que se toma todo el área urbana, porque muchas veces, y esto también es interesante decirlo, las ciudades trascienden, digamos, los límites políticos. Tal cual. Ellas mismas. Tal cual. Entonces, bueno, este estudio lo que hizo fue ir viendo cómo evolucionaba, por un lado, el área urbanizada de cada ciudad entre 2006 y 2016 y también ver la población, cómo evolucionaba. La población en cuanto a cantidad. La población en cuanto a cantidad. Del 2000. 6 al El año 10 base es años. 2006 y el último año que se tomó es 2016. O sea, ¿En hace cuánto 2 estamos años. hoy en población argentina? Y el último censo, o sea, las 46. estimaciones, claro, dan cerca de 44. En general, está creciendo más o menos a una tasa de 1% anual. O sea que si tomamos 40 millones del 2010, que 40 y pico de millones, 40 y piquito de millones que arrojó el 2010, bueno, ahora estaremos al 2020, supongo que llegaremos al 45 millones, una cosa así. Pero lo interesante de este estudio es que lo que descubrió, por decirlo de alguna manera, es que las ciudades crecen muy por encima de su población. O sea, la extensión de la ciudad crece muy por encima de su población. Estructuralmente, decís. ¿Cómo? Estructuralmente crece más por encima de lo que crece Con la la población. extensión física. Claro, la extensión física de la ciudad, o sea, nosotros a qué llamamos suelo urbano. Llamamos suelo urbano a todo lo que está Pavimentado. urbanizado, digamos, a Sí. todo lo que no es rural. Ujú. O sea, donde hay una calle, donde hay vivienda de algún tipo y está continuado de alguna manera, no hay interrupciones de más de determinado espacio. Entonces, esas áreas urbanas se van extendiendo y lo que arroja este estudio es que en los últimos 10 años, en promedio, sacando el AMBA, que está casi totalmente urbanizado, las ciudades crecieron a un ritmo del doble de la población. O sea, mientras, por ejemplo, se creció, supongamos, el 10% en población, se creció el 20% en área urbana. ¿Y eso a qué se debe? Ustedes sería la se deben estar preguntando ahora por qué me está diciendo este No, pibe no, que no, no. supongo La idea que- es, ¿cómo puede ser que...? ¿Por qué esta gente estudia estas cosas No, raras? no, al contrario, hablar serio. es sumamente interesante. Lo que yo estoy pensando en este momento es, ok, pero si en esos 10 años hubo una persona más, ¿por qué se urbanizó el doble de lo necesario para esa persona? Bueno, Porque hay que invertir en ladrillo. Bueno, muy interesante. Es un poco, porque hay que invertir en ladrillo, puede ser.
me gusta además esa voz ronca con la que lo dice Mauro. Es como un cacho castaña de la inversión inmobiliaria. Del real estate. Hay que invertir en ladrillo y matar a todos. Claro. Bueno, no nos vayamos por las ramas. No, bueno, la cuestión es que un poco lo que genera esto es que haya ciudades menos densas. Claro, sí, menos densas. Sí. Entonces, un poco es porque hay que invertir en ladrillo. Muchas veces se toma los inmuebles como materia de especulación. Entonces, bueno, uno compra algo y esa vivienda está deshabitada. O sea, no hay mucha correlación ahí entre lo que crece la población y esas viviendas. Eso da como resultado que hay muchas viviendas desocupadas y vacíos urbanos. Entonces, un poco va por ese lado. Y por otro lado, hay una cuestión de buscar, que la gente empieza a buscar espacios verdes, espacios públicos y de mayor calidad que la ciudad a veces no ofrece. Lo que pasa acá sería el corredor norte que se extiende a esta gente que va a vivir hasta Pilares, exactamente. O el sur, Canin, esas cosas que cuando éramos chicos... Era campo. Era campo casi. Exacto. De hecho, hay empresas que se están mudando, ¿no? Para esa sí, parte. Sí, hay muchas empresas que se están mudando, pero sobre todo lo que encontramos es que esa expansión urbana es sobre todo de vivienda. Sí, y nosotros dividimos nosotros, el programa de ciudades en su conjunto dividió el estudio en distintas categorías por usos del suelo. Hay residencial urbano, residencial extraurbano, y residencial de tipo vivienda social. Se pueden dividir en distintas categorías hacia adentro de la vivienda. Después hay usos industriales también, pero lo que más explica la expansión urbana son usos residenciales. Sí. No, te quería consultar. La distribución porcentual del crecimiento entre el 2006 y el 2016, ¿es parejo en todos estos aglomerados? No. ¿O hay un par que hay saltos especiales, digamos? No es parejo. Y ahí otra cosa de las que surgen del estudio es justamente que hay aglomerados urbanos que este fenómeno, digamos, de expansión urbana sin tanto crecimiento poblacional es muy acentuado, como por ejemplo en Bahía Blanca, que la nombrábamos recién. Sí. La expansión urbana fue 4 veces, en estos 10 años, 2006-2016, fue 4 veces mayor a la expansión de la población. ¿Por qué? Una ciudad tan fea. Se agarra contra los bahienses. Eso es Es una apreciación personal, Sí, perdón. no es muy técnica. Julio Bar quiere no. aclarar que no tiene nada contra Bahía Blanca, en particular. Sí, Tengo una anécdota que es muy buena, creo que ustedes ya la saben, que una vez yo, siendo chico y no teniendo ninguna herramienta digital a mi alcance, corrió en los años 60. saqué un pasaje a Bahía Blanca esperando ver playa. Ya. Y desde ahí quedé marcado La culpa fue tuya, Es claro. culpa de él. culpa Diego. tuya, Pero ojo, que Bahía Blanca tiene cerca algunas playas interesantes. Montehermoso. Muy bien dicho. Montehermoso dicen que es una playa, Muy linda. para la redundancia, hermosa. Pero muy cerca no es in situ. No, digamos. no, no. Entonces, Mi viejo es de Bahía Blanca, Silvio, te lo tengo que decir. Oh, Igual ya. no, hace muchísimo tiempo. No sé. Yo nunca fui a Bahía. Igual- ¿Nunca fuiste a Bahía? No, nunca fui a Bahía. Andá, es hermoso. sí. Andá, es hermoso. Bueno, hermoso. Silvio ¿Cómo te está vas a sufriendo de esquizofrenia últimamente. Yo- Pero Bahía no, Blanca, bueno. Bahía Blanca 4 veces más que la población. Sí, Bahía Blanca. Después, igual para no mencionar solo Bahía Blanca, tenemos otros casos como Mendoza. Que Mendoza, además, cada una de estas ciudades tiene particularidades de cómo se expande, digamos. Por ejemplo, en Córdoba, que también se expandió casi 3 veces más el territorio urbano que la población. Hay un problema que tiene en particular, que es que gran parte de esa urbanización fue a urbanizaciones cerradas. O sea, a barrios countries. cerrados, Claro. country. Sí, a barrios cerrados. Entonces, eso te produce mucha inversión, digamos. Primero que te produce segregación social, o sea, te produce una ciudad. Lo que decimos nosotros es las ciudades más compactas, o sea, menos extensas en territorio. Sí. Lo que te produce es ciudades más con mixtura de usos, con distintos. Un blend. Claro, como una estábamos especie de diciendo. blend. Claro. Entonces tenés distintas clases sociales, tenés espacios verdes, digamos, te produce otro tipo de espacio. En cambio, cuando expanden, lo que en general pasa son 3 cosas en 3 dimensiones distintas. O sea, ya hay una correlación en eso. Sí. Y lo que te quiero decir es, hay, por un lado, un perjuicio económico del Estado yendo a invertir mucha plata en Claro. inversión en infraestructura, en una calle que abren, en tendido de gas, de luz, todo eso que ya sabemos. Por un lado hay un perjuicio ambiental, porque muchas veces se avanza sobre territorios que sirven para que no se inunden otros territorios. Delta.
El Ah, ya. Delta es el Delta. caso más resonante acá en Buenos Aires. Y un tercer factor es este que te digo yo, que es el social, que se van produciendo segregación. Entonces tenés como vivienda informal muy determinada en un lugar, urbanizaciones cerradas en otro. Entonces hay que tener cuidado con esto de que se expandan mucho las ciudades de manera no planificada. Si se planifica bien, seguramente esto no pase, ¿Hay pero no alguna- es el caso de esta Ahora zona. que Hay- sí, No, ahora que tocaste el tema del Estado, el rol del Estado. En Argentina pasa algo que no pasa en otros países, es el tema de la centralización por demás de Buenos Aires. Está todo en Buenos Aires, convengamos que sí, es la capital del país, Ujú. pero en otros países, pongo el ejemplo, no sé, Estados Unidos, Nueva York, Washington, son ciudades grandes Ujú. y Buenos Aires tiene la posibilidad de, no sé, de delegar o expandir otros organismos, otras empresas a otras ciudades y romper un poco con la concentración de gente que hay acá. Sí, Digo, lo- ¿por qué no sí, sucede eso? más El que en Estado no realidad, se mete, sí. no- En realidad, No sé si lo vieron. la concentración de gente es más que nada en todo el AMBA, digamos, en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. En sí, la ciudad de Buenos Aires no crece en habitantes No. desde 1947. Sí, eso Claro, es de hecho, una es- locura eso. La ciudad de Buenos Aires Claro, que tiene ¿no? 3 millones. Tres Tiene 3 millones millones y algo. desde Fijos. el censo más reciente, digamos, serio más reciente que tenemos, el 1947. Y la Sí, tasa de natalidad que quedó. Sí. Sí, clavada. sí, básicamente no crece por una cuestión de que es caro vivir en la ciudad de Buenos Aires. En el censo 2001, de hecho, descendió la población de la ciudad de Buenos Aires porque justamente había crisis y era muy difícil acceder a comprar o alquilar un techo en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí es cierto que hay concentración económica en el AMBA en Y general. además no sé cuánta gente hay durante el día en la ciudad de Buenos Aires, que Claro, no vive mucha ahí, gente que pero se viaja. duplica, no sé cuánta Sí, gente. sí, más o menos se duplica. sí. semanal, porque capaz que del fin de semana vienen de La Plata. No, pero durante Mercedes. el día son 3 Claro, millones y de- entre el de día son 9 a 5, no sé, 17, es una locura. Sí. Bastante. Sí, lo ideal es que no haya como que no haya ese problema de entrar y salir, desplazamiento. digamos, que la gente pueda vivir en donde cerca de sus trabajos. Claro, Tal que cual. que pueda acceder a un trabajo cerca de su casa y no tener que viajar hasta una capital donde ahí está todo el empleo, donde están todas las comodidades, no sé, de salud, de estudio y de eso que algo que pasó con el kirchnerismo, el gobierno anterior, Ujú. que descentralizó por lo menos la educación. Las universidades se abrió un poco y Sí, con muchos el tema de las universidades nacionales hubo algo de- muchos pibes sí. capaz no podían viajar, iban a las facultades. Hablando de eso de planificación, ¿hay alguna ciudad planificada realmente más allá del ejemplo clásico de La La Plata, Plata. digamos? Sí, la verdad que no. O sea, ejemplos así tan nítidos, no. Yo O hoy sea, para igual hay que decir algo. La ciudad planificada uno entiende desde el sentido común, quizás la ciudad planificada es alguien que va, se sienta y dice, che, hagamos una ciudad. Sí. Y en realidad no es tan así, Nunca pasa nunca eso. pasa eso. Es algo, ciudades muy chiquitas, no sé, Brasilia es el caso así más resonante. O si miran el documental de Netflix Wild Wild Country, en Sí, lo Oregón, estoy viendo. Ajá. Increíble. increíble. Sí, no voy a lo vi. extenderme con este comentario, pero increíble. Sí, muy buen documental. Bueno, pero estamos hablando de Una locura, una ¿no? locura, Sí. una secta. Y un grupo de gente especial también. ¿no? Sí. Y con mucha plata, bien. Pero bueno, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es promover que las ciudades, o sea, promover lo que se llaman planes de organización territorial hacia dentro de las ciudades, que las ciudades crezcan planificadamente. No hace falta Claro. que, digamos, che, la calle tiene que ir por acá, digamos, es una cosa más integral de, bueno, si la ciudad va a crecer, que crezca que crezca a determinada tasa, que crezca en determinados sectores y bajo ciertas condiciones. Fer, para ir cerrando, ¿alguna reflexión o datos que vos digas de los más salientes de la investigación? O decías 2006-2016, pero se cerró ahora, digamos, como suele pasar con estas investigaciones que llevan un tiempo más en cuanto a... Sí, ahora, a partir de ahora, lo que vamos a intentar hacer es medir, como hacer como una especie de termómetro año a año de cómo ir, de cómo van creciendo las ciudades. Pero sí, creo que el dato más sobresaliente es este de cómo crecen las ciudades sacando el AMBA, digamos, a más del doble que su población. Claro. Y eso es común en otros. ¿Tenés comparaciones con otros países y está pasando algo Sí, similar? está, ahora sería muy largo de comentarlo, pero Sí. está el Atlas de Expansión Urbana. Este estudio, de hecho, está un poco basado en eso, en ese estudio, que es un estudio que hicieron la NYU y otros, el BID creo que también estuvo involucrado, y otras organizaciones, que toma muchísimas ciudades del mundo. Y hay una cosa pareja de expansión. Hay una cuestión, obviamente, en los países más subdesarrollados este fenómeno es más ¿Común? más común, y en los más desarrollados es menos común. Pero es muy interesante ese estudio y pueden ver replicado esto que hicimos en un libro gigantesco que se llama Atlas de Expansión Urbana. Si alguien quiere saber más de este tema, lo pueden... Sí, lo pueden buscar. descargar de la página de CIPEC, buscan
googlean CIPEC, aglomerados urbanos, es lo primero que les va a aparecer. Es un documento que tiene 15 páginas, está detallado. Y al final de todo hay una serie de recomendaciones que nosotros hacemos para evitar, digamos, generar ciudades más compactas y más amigables. Es interesante. Y me quedo también con la imagen esta de que expansivamente se vuelve un poco más peligroso en tanto no haya unas políticas que integren ese nuevo lugar que se está creando y donde es verdad que, por ejemplo, acá, digo, uno haciendo una lectura rápida sobre Lamba, cómo se fueron expandiendo ciertas zonas del Gran Buenos Aires con muchos barrios cerrados, countries, y enfrentándose a viviendas muy precarias por otro lado, digamos. Sí, exactamente. Después también hay otros fenómenos como generar vivienda social, que uno dice, bueno, qué bueno que el Estado invierta en vivienda social, pero hay veces, en el caso de Catamarca, por ejemplo, que se generan complejos de vivienda social, pero alejados de la ciudad principal. Entonces eso genera aislamiento, genera que la gente que vive ahí tenga que gastar más en transporte, eventualmente genera más inversión del Estado en conectar esa ciudad con ese sector. Entonces, bueno, lo mejor es tratar de garantizar que todos podamos vivir en la ciudad de una manera más integrada. Sí. Y para eso se necesita planificación y leyes que regulen el suelo de manera que haya menos vacíos urbanos, menos vivienda ociosa y demás. Muy interesante, Fer. Ya estamos con los chicos de Pupa que van a tocar en vivo. La pregunta es, en tu Twitter que te seguimos, si es que podrías haber vivido en otras ciudades del mundo. Te la traigo local, para no ser... ¿En qué otra ciudad, si no fuera Buenos Aires, vivirías de toda Bahía Blanca ahora. Bahía Blanca me gusta mucho. No, la verdad que a mí me gusta mucho el sur. Pero digo, esto ya yendo más a auto personal, sí, no de cómo crecen, pero sí, a mí me gusta mucho el sur. Viviría en Bariloche o en Villa Langostura. Pero Buenos Aires, maestro. No, ¿por qué? ¿Me dijo del país? No, del país, yo entiendo. Del país, te digo. Está irritable. Está irritable. Un día hoy tiene... lo único que... La lluvia lo pone... Está bien, yo me voy a vivir con vos. Mira, ahora pero cambié el humor, porque si no te vas a... Checo te cocina. Gracias, Fer, por venir. Sí, te esperamos gracias el mes que viene, Sí, obviamente. vengo regularmente, mensualmente con la factura de luz. ¿La galletita se mojó hoy con la lluvia? No. No, El contrato. ¿Qué es esa frase? El contrato, no. El contrato. Sonó feo, pero La tenía un contrato en una galletita como los Simpsons. Sonó feo. El contrato de la galletita. No, yo lo tengo guardado bajo 7 llaves. El contrato de Sí, sonó feo. Sonó feo. La galletita se mojó. Por favor, directamente, sin ningún tipo de pausa, claro. pasamos a nuestro salto. Hacemos un salto a nuestro evolutivo. sí, al estudio B de Radio. Casi me voy a parar. Estamos con los chicos de Pupa. Vamos a probar sonido. Para mí, en estos casos, pueden hablar,